¿Alguna vez tuviste la sensación de que algo en tu cuerpo no está funcionando del todo bien, pero no podés describir exactamente qué es? Muchas veces, cuando sentimos molestias en la digestión o notamos hinchazón, solemos atribuirlo al estrés, a una comida que nos cayó mal o simplemente a gases momentáneos. Y así, día tras día, pasamos por alto pequeñas señales que, si se repiten, podrían ser las primeras advertencias de un problema mucho más serio. Por eso, hoy quiero hablarte de uno de los tipos de cáncer más peligrosos y difíciles de detectar, el cáncer de páncreas. Esta enfermedad, debido a la naturaleza de sus síntomas, puede pasar desapercibida incluso para los profesionales de la salud. Si no se identifican sus señales iniciales, puede avanzar sin ser notada o presentarse con síntomas tan discretos que la mayoría de las personas no los asocia con una condición grave. De hecho, en más del 90% de los casos, el diagnóstico llega cuando ya es demasiado tarde. La buena noticia es que puedo ayudarte a reconocer cuando esos pequeños cambios, que parecen inofensivos, pueden ser en realidad señales de alerta que no conviene ignorar. A continuación, repasaremos los 8 síntomas clave que pueden marcar la diferencia entre detectarlo a tiempo o descubrirlo cuando ya quedan pocas alternativas de tratamiento. Y presta atención, porque los síntomas número 1 y número 2 son tan inusuales y poco conocidos que la mayoría los pasa por alto sin saber que podrían ser indicios tempranos de un problema grave. Empecemos la cuenta regresiva. Síntoma número 8, dolor abdominal leve. Hablamos de una molestia tenue en la parte alta del abdomen, justo debajo de las costillas o en la zona conocida como boca del estómago. ¿Te suena familiar? Ahora bien, presta atención a un detalle particular sobre el dolor vinculado al cáncer de páncreas. Suele manifestarse de manera esporádica, a veces después de comer, otras en situaciones de tensión emocional o incluso sin una causa clara. Y como no suele ser un dolor intenso, tendemos a pensar que se trata de una digestión pesada, nervios o simplemente de una comida que no nos cayó bien. Sin embargo, lo que muchas personas desconocen es que este órgano se encuentra justo detrás del estómago, muy cerca de la columna, en la parte posterior del abdomen. Cuando empieza a formarse un tumor en esa zona, la inflamación o el crecimiento anormal de tejido puede comenzar a presionar los nervios cercanos, lo que genera esa sensación incómoda, percibida como presión o un dolor leve. Y es importante no confundirlo. Este malestar no se parece al de la gastritis, que suele sentirse como una quemazón, ni al dolor típico de problemas en la vesícula o el hígado, que se localizan más a la derecha del abdomen. Lo engañoso de este síntoma es que muchas veces se alivia al inclinar el torso hacia adelante o al recostarse en esa posición, lo que lleva a pensar erróneamente que es algo postural o pasajero, y por eso se lo subestima. Pero si notas que esta molestia comienza a repetirse, se vuelve más constante y no mejora con antiácidos ni tratamientos caseros, no lo pases por alto. Es una señal clara de que tu cuerpo quiere alertarte de algo. Y cuidado, cuando la enfermedad avanza, ese dolor puede empezar a irradiarse hacia la espalda, especialmente en la parte media o baja. Así que si este síntoma aparece con frecuencia, sin un motivo evidente, y va y viene sin explicación aparente, presta atención. No siempre es culpa de la columna, podría ser algo mucho más serio. Ahora bien, el malestar abdominal o las molestias digestivas no son los únicos indicios del cáncer de páncreas. Vamos con el síntoma número 7, la ictericia. Se trata de una coloración amarillenta que puede empezar a notarse en la piel, en las palmas de las manos, las plantas de los pies y, especialmente, en la parte blanca de los ojos. Te sorprendería saber cuántas personas no detectan este cambio en su piel a tiempo, ya que suele comenzar de forma muy sutil. En las primeras etapas, se manifiesta como una tonalidad apenas amarilla que solo es visible con claridad bajo luz natural o en espacios bien iluminados, sobre todo en los ojos. Pero con el paso del tiempo, si no se identifica, esa coloración amarilla puede extenderse y volverse más evidente en otras zonas del cuerpo. ¿Y qué tiene que ver esto con el páncreas? Es fundamental que entiendas lo siguiente. Cuando un tumor aparece en la parte del páncreas conocida como la cabeza, la zona más cercana a la vesícula biliar y a los conductos biliares, puede llegar a bloquear el paso de la bilis. Esta sustancia, que es esencial para digerir las grasas y eliminar residuos del cuerpo, ya no puede circular adecuadamente hacia el intestino. ¿El resultado? La bilis comienza a acumularse dentro del cuerpo, y uno de sus componentes, la bilirrubina, se eleva en la sangre, provocando esa tonalidad amarilla tan característica en la piel y los ojos. Pero eso no es todo. Esta acumulación también genera otros efectos en el organismo que, si sabes reconocerlos a tiempo,
pueden convertirse en verdaderas señales de advertencia que podrían ayudarte a detectar la enfermedad en una etapa temprana y, con ello, salvar tu vida. Síntoma número 6. La orina adquiere un tono más oscuro, parecido al color del té negro, incluso cuando no hay signos de deshidratación ni se ha reducido el consumo de líquidos. Por otro lado, las deposiciones tienden a aclararse, adoptando un color grisáceo o incluso blanquecino, con una textura que recuerda a la arcilla. Dado que la bilis también cumple un papel esencial en la digestión de las grasas, es común empezar a experimentar digestiones más lentas o pesadas, acompañadas de molestias abdominales luego de consumir comidas con alto contenido graso. Estas manifestaciones pueden aparecer de forma conjunta o por separado, pero lo fundamental es no ignorarlas si se mantienen durante varias semanas sin una explicación aparente. Vamos ahora con el síntoma número 5, una pérdida de peso sin motivo evidente. Sin haber modificado tu alimentación ni incrementado tu nivel de actividad física, muchas personas creen al principio que se trata de algo beneficioso. ¡Qué bueno! Estoy bajando de peso sin hacer nada. Debe ser que mi metabolismo está funcionando mejor. Sin embargo, lo que no saben es que, en la mayoría de los casos, cuando esa pérdida es significativa, entre 5 y 10 kilos en pocos meses, y se mantiene con el tiempo, puede ser la forma en que el cuerpo está advirtiendo que algo serio está ocurriendo internamente. ¿A qué se debe esto? El páncreas, además de producir insulina para controlar los niveles de glucosa en sangre, también tiene la función de generar enzimas necesarias para descomponer los alimentos durante la digestión. Cuando un tumor se desarrolla en este órgano y compromete su funcionamiento, comienza a fallar en su rol digestivo. ¿El resultado? Aunque sigas comiendo como siempre, tu cuerpo no logra absorber correctamente los nutrientes. Esto provoca una pérdida progresiva de masa muscular, disminución de grasa corporal y una bajada acelerada de peso. Pero ojo, porque esto es fundamental, no se trata solamente de ver una cifra más baja en la balanza. Esa pérdida de peso suele ir acompañada de una apariencia más frágil, el rostro se afina, aparecen ojeras más marcadas y una sensación constante de agotamiento, como si al cuerpo le faltara la energía necesaria para funcionar con normalidad. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que este deterioro puede comenzar de forma tan gradual que al principio ni lo percibís. Pero con el tiempo, te mirás al espejo y notas esa delgadez. De repente, el pantalón te queda flojo o la ropa te baila. Y más de una vez, alguien cercano te comenta que te ve más flaco. Ahora bien, perder peso sin una razón evidente también puede deberse a otros problemas de salud, como alteraciones en la tiroides, diabetes no controlada o infecciones intestinales. Pero si en los últimos meses notaste estos signos, es hora de prestarle atención y consultar con un profesional. Muy bien, llegamos a uno de los puntos más importantes de esta lista. Vamos con el síntoma número 4. ¿Alguna vez sentiste que, de repente, te cuesta enfocar bien la vista? ¿Que tenés que entornar los ojos para poder ver con claridad, incluso a corta distancia? ¿O notaste que tus ojos se fatigan más rápido, que las luces te resultan más molestas, o que tu capacidad de concentración y tu agilidad mental ya no son las mismas de antes? Muchos tienden a restarle importancia a estos síntomas, creyendo que se deben al estrés, al cansancio acumulado o simplemente al paso del tiempo. Pero lo cierto es que estos cambios también podrían estar relacionados con un funcionamiento deficiente del páncreas. ¿Y qué relación tiene este órgano con tu salud visual? Presta atención. Cuando el páncreas comienza a fallar, también se ve comprometida su capacidad para producir insulina y mantener estables los niveles de glucosa en la sangre. En ese punto, el azúcar en sangre puede comenzar a descontrolarse, incluso si no tenés un diagnóstico previo de diabetes. La retina, esa frágil capa ubicada en la parte posterior del ojo, es muy sensible a las variaciones en los niveles de glucosa. Cuando el azúcar en sangre se mantiene elevado sin control, los pequeños vasos sanguíneos de la retina pueden volverse frágiles, inflamarse o incluso romperse, lo que perjudica directamente la claridad de la visión. Pero no se trata únicamente de un síntoma ocular. Estos desequilibrios también pueden alterar el funcionamiento del cerebro. Por eso, además de los problemas de visión, es común que muchas personas comiencen a experimentar dificultades para enfocarse, olvidos más frecuentes y una sensación constante de confusión mental o mente nublada. En ese momento, lo más habitual es pensar que se trata de estrés, de un mal descanso o simplemente de los efectos del envejecimiento. Pero esto puede ser un error, ya que, en silencio, el problema de fondo, ese tumor no detectado, puede seguir progresando. Por eso, si últimamente sentís que tu vista ya no es como antes,
que te cuesta concentrarte o que tu agilidad mental ha disminuido, no lo minimices. Y mucho menos si notas estos cambios junto a otros síntomas que mencionamos anteriormente o que todavía faltan por revisar. Y ahora presta especial atención, porque llegamos a un nuevo síntoma. Es poco conocido, y la mayoría de la gente no lo vincula con una condición grave. Sin embargo, puede ser uno de los signos más claros de advertencia. Síntoma número 3, picazón persistente en la piel. Un signo tan aparentemente inofensivo como este puede ser una advertencia de que algo no está funcionando bien en tu páncreas. Y no estamos hablando de un picor esporádico que desaparece rápidamente, sino de una sensación intensa que se mantiene todos los días. Este tipo de picazón tiende a empeorar por la noche, incluso en ausencia de sarpullidos o enrojecimientos visibles. Lo más interesante es que esta molestia está estrechamente relacionada con lo que mencionamos antes sobre la ictericia. Cuando el páncreas deja de funcionar correctamente y los conductos biliares se ven obstruidos, la bilis no puede fluir de forma normal. Esto provoca una acumulación de bilirrubina, el pigmento que tiñe la piel y los ojos de amarillo, en el torrente sanguíneo. El aumento de bilirrubina, junto con otros compuestos presentes en la bilis, puede causar irritación en las terminaciones nerviosas que se encuentran en la piel. ¿El resultado? Una picazón continua y difícil de calmar, que suele intensificarse por la noche y que aparece con mayor frecuencia en las palmas de las manos y las plantas de los pies, aunque también puede extenderse a otras partes del cuerpo. ¿Y sabes cuál es el error más común que se comete ante esta situación? Muchas personas intentan calmar el picor con cremas humectantes, baños fríos o medicamentos para las alergias, convencidas de que es solo resequedad o una irritación leve. Pero el problema persiste, porque la causa no está en la superficie, es una señal interna de que algo más grave podría estar ocurriendo. Así que si a esta molestia le sumas alguno de los síntomas que ya vimos, o de los que hablaremos a continuación, es momento de prestarle atención. Podría tratarse de una señal temprana de alerta. Y si actúas a tiempo, puede ser la diferencia entre un diagnóstico temprano y uno tardío. Y ahora, prepárate, porque el próximo síntoma tiene un impacto directo en tu sistema digestivo, aunque pocos lo asocian con el páncreas. Síntoma número 2. ¿Te pasó alguna vez que, después de comer alimentos con alto contenido graso, sentís que el abdomen se te infla casi al instante? Esa incomodidad, acompañada de sensación de pesadez, como si la comida no descendiera del todo, e incluso náuseas, puede ser una señal clara de que el páncreas no está funcionando de manera adecuada. Y presta mucha atención, porque esto es importante. En muchos casos, este malestar postcomida puede ser tan fuerte que te obliga a sentarte o recostarte hasta que la molestia disminuya. ¿A qué se debe? Te lo explico de forma simple. Además de encargarse de regular la glucosa en sangre, el páncreas también es responsable de generar jugos digestivos con enzimas necesarias para descomponer proteínas, carbohidratos y, especialmente, grasas. Cuando este órgano está afectado por la presencia de un tumor, su capacidad de producir estas enzimas se reduce considerablemente. En consecuencia, el cuerpo deja de digerir eficientemente los alimentos, particularmente los que contienen grasa, lo que genera esa sensación de que la comida no baja o permanece estancada. En algunos casos, esto puede llegar al punto de causar vómitos repetidos, especialmente luego de ingerir comidas abundantes o muy pesadas. Y acá viene lo más preocupante, no se trata solo de un problema digestivo ocasional. Al principio, esta molestia puede aparecer esporádicamente, como tras una comida copiosa o un exceso puntual. Pero con el tiempo se vuelve más frecuente, más intensa, y termina formando parte de tu día a día. Y es en ese punto donde ya no deberías ignorarla. Presta atención, porque acá es donde muchos se confunden. Lo más habitual al sentir este tipo de malestar es recurrir a soluciones rápidas, un antiácido, una tisana para la digestión o simplemente esperar a que se pase. Pero ese alivio momentáneo puede estar ocultando un problema mucho más serio. Por eso, mi recomendación es concreta. Consulta con un profesional si este síntoma aparece junto a alguno de los otros que veremos en esta lista. Muy bien, entramos en los dos últimos síntomas, y sin lugar a dudas, son los más evidentes cuando el páncreas comienza a fallar, aunque la mayoría de las personas no les presta atención. Decime una cosa, ¿cada cuánto observas con detenimiento cómo son tus evacuaciones? Lo más común es que muchos eviten hacerlo, pero la verdad es que lo que eliminamos cada día puede ofrecer pistas muy precisas sobre lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo. Cuando el páncreas no genera suficiente cantidad de enzimas digestivas, en particular las que ayudan a procesar las grasas, las heces adquieren un aspecto muy particular,
suelen ser más claras, con tonos grisáceos o amarillentos y una textura grasosa o brillante. Incluso pueden flotar en el inodoro, demorar en hundirse y despedir un olor más penetrante y desagradable de lo habitual. Esto sucede porque, al no poder descomponer correctamente las grasas, el cuerpo las expulsa en exceso a través de las heces. Y no es solo una cuestión incómoda o visual, es una señal directa de que tu sistema digestivo no está absorbiendo nutrientes fundamentales como debería. Y con esto llegamos al síntoma número 1 de nuestra cuenta regresiva, una fatiga profunda o agotamiento persistente sin explicación aparente. Pero no estamos hablando del cansancio habitual que se siente después de una mala noche de sueño o de un día cargado de estrés. Nos referimos a un agotamiento profundo y persistente, que no mejora aunque descanses o duermas varias horas. Es como si te faltara la energía necesaria para afrontar incluso las tareas más simples, una sensación de estar exhausto desde que te levantas, como si cada jornada fuera una cuesta difícil de subir. Y es importante que sepas que este tipo de fatiga tiene dos causas principales cuando hablamos del cáncer de páncreas. Por un lado, la desnutrición provocada por una absorción deficiente de nutrientes y de vitaminas liposolubles como la A, D, E y K, lo que deja al cuerpo sin los recursos necesarios para generar energía. Por el otro, la propia inflamación y el desgaste físico constante que produce la enfermedad, consumiendo las reservas del organismo poco a poco. Así que, si en las últimas semanas venís experimentando este tipo de fatiga sin una causa evidente, incluso al hacer cosas cotidianas, y además reconoces algunos de los otros síntomas que mencionamos, es una señal contundente de que tu cuerpo te está pidiendo atención urgente. Gracias por mirar. Soy el Dr. Junso Nakamura. Te deseo un gran día. Hasta pronto.